Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar en este momento de estudio bíblico, la Biblia profética. Y casi ya estamos llegando al final del estudio del libro de Apocalipsis. Yo digo que solo nos quedan, después de esta nos quedan quizás unas 2 sesiones más. Porque a lo mejor vamos a juntar uno de los capítulos que restan, ¿verdad? Porque faltan 3 capítulos. Pero uno de ellos, quizás los últimos 2, quizás el 19 y 20, no sé, pero uno de ellos vamos a juntar en 2 exposiciones. Entonces posiblemente el lunes, en una semana, el próximo lunes será la última exposición del libro de Apocalipsis. Después, bueno, el Señor nos dará otros temas que hablar. Pero yo les prometí también, ¿verdad? Si ustedes gustan, me gustaría que hiciéramos ¿cómo se llama? Una encuesta así. Y que pongan su opinión, que al terminar el libro de Apocalipsis deseamos tener otra serie de estudios referente a otros temas, o posiblemente platique con el pastor Castillo y le pone su opinión, ¿verdad? Y seguramente que él me va a hacer llegar su opinión, o quizá el hermano Castillo y yo tomamos otra decisión también, ¿verdad? Es decir, pero sería bueno de que usted podría tomar participación en esto. Esto es para los hermanos locales de la iglesia local, pero también los hermanos que están por ahí, también sería bueno escuchar su opinión en cuanto a esto. Les había dicho de que después del libro de Apocalipsis íbamos a profundizar en algunos temas, ¿verdad? Que todo es relacionado a las profecías bíblicas, a los últimos tiempos. Pero me gustaría que sean ustedes los que deseen que profundicemos en algunos temas, ¿verdad? Yo creo que hemos platicado en cuanto... hay otros temas que serían bonitos tratarlos, ¿verdad? Pero eso depende de usted. Si usted quiere que cambiemos la tonalidad de temas y todo eso, que ya se mira un poco... Por ahí escuché que estaba confusa la última clase. Sí, son temas a veces, eso de los cuernos y de las cabezas y de un cuerno pequeño y todas esas cositas así, son detalles que tienen varias interpretaciones, ¿verdad? Y por eso tienden a confundir. Pero hablando de una forma rápida, alguien decía que se había quedado más perdida que otra cosa. Bueno, entonces, pero lo vemos así: es una bestia que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos, y todo ello tiene su significado. Es más, mi esposa estaba también un poco confundida. Yo sé que esto confunde. No crean que este tema a mí me llevó años asimilarlo, ¿verdad? Pero esta bestia tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Las 7 cabezas dijimos que representaban, es decir, la interpretación que estábamos exponiendo, representaban los imperios que habían 5 imperios o 7 imperios que son el símbolo de esas cabezas. 5 de ellos ya habían caído en el tiempo de Juan, y dice que un imperio estaba vigente, que era el romano, y otro todavía no había venido, ¿verdad? Eso es lo que... Y ese otro que no había venido es otro imperio. ¿Cuál imperio va a ser? El imperio de las 10 cabezas. Quizás eso me faltó enfatizarlo, ¿verdad? Porque ese otro imperio que dice, y uno todavía no ha recibido, no ha venido. Y cuando venga, dice, va a durar muy poco tiempo. Eso es lo que dice ahí la Biblia.
Entonces esa séptima cabeza en nuestro tiempo, esa séptima cabeza representan el último imperio. Algunos dicen que es Estados Unidos, otros, pero la Biblia especifica que ese imperio va a estar compuesto de 10 reyes. ¿Ves? Por eso eran las 10 cabezas. Y que en medio de esas 10 cabezas se va a levantar un cuerno chiquito, ¿verdad? Y ese cuerno chiquito es el anticristo. Y en Daniel decía que ese cuerno chiquito que se iba a levantar en medio de ese imperio de 10 reinos, iba a derrocar tres reyes. Y iban a quedar 7, ¿verdad? Y después dice la Biblia que la bestia que sube del abismo es el octavo. Y ese es el anticristo, que se va a levantar en medio del último imperio de 10 reyes. Pero ese ya en el último tiempo de nuestra era. Eso todavía está por verse. Y vuelvo a repetir, esos dicen que algunos son las 10 naciones europeas. Otros dicen que son 5 naciones europeas y son 5 naciones del Medio Oriente, y que no incluye China, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas así, pero viéndolo de esa manera, así a grosso modo, eso era el significado exacto de la bestia que tenía 10 cabezas y 10 cuernos. Vamos a dejar ese tema por ahora. Ahora vamos a hablar, ya hablamos de eso la vez pasada. Ahora vamos a hablar de la caída de Babilonia. En el capítulo 18. Es un tema muy bonito. Bueno, bonito digo yo, ¿verdad? Porque todo esto que estamos estudiando, hermano, tiene un significado poderoso para nuestra vida espiritual. Todo esto que estamos estudiando lo estamos viviendo en nuestros tiempos. Estamos viendo la Babilonia surgir, ¿verdad? Entonces, todas estas interpretaciones tienen sus dos vías, a veces hasta 3 vías. Algunos creen que esto es muy simbólico y ya no tiene mucho tiempo, muchas repercusiones para nuestro tiempo. Otros dicen que todo esto es la Iglesia Católica, como les dije la vez pasada. El capítulo 7 es completamente la Iglesia Católica, dicen algunos, ¿verdad? Dijimos nosotros que podría ser, ¿verdad? No es que era, sino que podría ser también una unión religiosa, porque está envuelta en asociación con el anticristo y con el falso profeta, ¿verdad? Y entonces, por esa razón, entonces, se dice, ¿verdad?, que se enseña, se supone de que esta mujer sentada en la bestia, el capítulo anterior, es una asociación, podríamos decir, mundial religiosa, ¿verdad? Entonces, pero algunos creen que es la Iglesia Católica. A veces dedicar nombres a todas esas cosas, a veces nos sometemos a falsear, porque allá han habido falsedades en el pasado en cuanto a definir quién es el anticristo. Y hay muchos, incluso predicadores y pastores y escatólogos de nuestro tiempo que se ponen a dar nombres y siempre salen con nombre y ahora en esta última pandemia que se desataron todos diciendo que esto y lo otro y aquí por allá, entonces había un señor bien conocido en el ámbito cristiano. No voy a denigrar, dar nombre porque es feo, pero yo siempre a este señor le tengo un poquito de recelo, pero él dice que está escribiendo un libro y el libro dice
¿Y qué si este fuera el sello de la bestia? Hablando de la vacuna, supuesta vacuna de Bill Gates y un montón de cosas más. Alguien va a escribir un libro en base a suposiciones, en base a puntos hipotéticos, que no hay certidumbre. Solo el título del libro lo dice todo. ¿Y qué si este fuera el sello de la bestia? O sea, hay pastores y hay escatólogos y hay teólogos que les gusta tirar la piedra a ver si la pegan. Y si la pegan, pues la pegaron. Son millones y millones de personas los que lo van a seguir. Pero hacer eso confunde a la gente. Por eso es mejor quedarse callado. Pastores, teólogos decían que Obama era el anticristo. Es más, otros dicen que es el Papa Francisco. Otros dicen que es un presidente por allá. Otros dicen, cristianos decían que era el rey Juan Carlos, creo yo, de España. ¿Y por dónde no han dado el pobre anticristo? Y ahora digo pobre, ¿verdad? Porque yo creo que ni ha salido y ya le han puesto hasta cacho y cola y de todo le han puesto. Entonces, es triste no confundir a la gente. Entonces, ahora entramos en el capítulo 18 y volvemos a caer en la misma cosa. Dicen que la Babilonia que se habla aquí es una sucesión del capítulo 18. Y en un sentido espiritual quizás lo es. Pero fíjese que este capítulo es un poquito diferente del capítulo 17. Aquí se nos habla de una Babilonia que para muchos se habla, es una Babilonia real. Es una Babilonia que va a surgir. Habíamos dicho la vez pasada que Saddam Hussein, el presidente iraquí que fue muerto por traición, algo así, algunos años atrás. Él dice que comenzó a construir Babilonia, la ciudad de Babilonia. Y algunos creen que Babilonia va a volver a alcanzar su poderío, su auge. Recuerden que cuando Nabucodonosor, creo que capítulo 4, algo así, él dice que hizo una estatua y que todo el mundo tenía que adorar esa estatua. Él se creyó grande porque había construido la capital del mundo. Y en realidad Babilonia en ese tiempo, perdón, en el tiempo de Nabucodonosor. Y quiero decirle que históricamente Nabucodonosor es el rey, después de Salomón, más poderoso, más popular, más conocido, tanto en ámbitos cristianos como en ámbitos históricos y sociales. Este hombre fue conocido y estuvo ahí con Daniel. Y este hombre decía y se jactaba de haber construido ese imperio tan grande. Y en realidad Babilonia llegó a ser, el imperio babilónico llegó a ser poderoso, y no solo poderoso, sino que también un imperio rico, millonario. Sus riquezas abundaban. Oí un ruido por ahí, entonces estoy pendiente ahí. Sus riquezas abundaban. Nabucodonosor se jactaba de haber construido un imperio tan poderoso y tan rico, tan grande. Y él se creía el rey del mundo, del universo, hasta que Dios le dio un castigo tremendo y lo hizo comer hierba junto con las vacas y con las bestias del campo, hasta que reconociera que Dios, Jehová de los ejércitos, era el único Dios que gobernaba el mundo. Bueno, entonces
algunos creen que Babilonia va a volver a surgir. Y se trata de este texto aquí. Y arguyen esas personas, esos hermanos teólogos, que todo el poderío económico se está centrado en esa zona. Irak, que es donde está Babilonia. Irán, un poderío económico por la producción de petróleo. Y Arabia Saudita. Son países millonariazos, riquísimos. Lamentablemente son países desérticos. Me permiten un segundito aquí que vamos a ver. Entonces, perdón, hermano. Entonces, estos países son ricos, entonces son poderosos económicamente. Y por esa razón se cree que va a volver a surgir Babilonia y que va a alcanzar su poderío. Entonces algunos creen que esta parte de aquí, Babilonia, va a volver a surgir como potencia. Y que esta parte del capítulo 18 tiene dos significados, un significado real y un significado espiritual. Ahora, vamos a ver si eso es cierto. En parte puede ser que sea cierto. En parte puede ser que sea cierto. Ahora, nosotros vemos, por ejemplo, en Jeremías capítulo 50. Permítame un segundito. Hey, hello. I'm okay. I'm just going through and locking up. Are you going to set the alarm? I'll set the alarm here. And can you please make sure that back door is locked? Sure, I will do that. And then I'm going to go through primary and do the 40 and everything else. Okay. It'll still be in there. I'll check that area. Yeah, I have to do the washing. Okay, I took all the trash out of the classroom, but I left it in your hallway. I'm going to get it in the morning. Okay. Through to the bathroom. Oh, Just so you know. sure, okay. Okay. Thank you. Perdón, hermano, pero estaba atendiendo aquí a esto. Estoy en mi trabajo, porque aquí la señal es mucho más buena, pero siempre tengo ese problema de encontrarme con alguien por acá. Entonces estamos diciendo, hermano, que este capítulo 18 se puede interpretar de dos maneras, y se interpreta de dos maneras. De algo que sea real, de una Babilonia que va a ser destruida, pero también tiene un significado poderoso espiritual. Y la mayoría de los cristianos evangélicos creemos que el significado exacto de esta profecía, del capítulo 18 de Apocalipsis, es un significado espiritual y que también va a tener alcance, alcance real, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, estuvimos hablando en el capítulo 16. Si quiere, chequemos en el capítulo 16. Esto es real, versículo 19. Y la gran ciudad, hablando de Jerusalén, la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia, todo esto es real. Grandes ciudades del mundo cayeron. Estuvimos hablando de todas las grandes ciudades. Las Vegas, Nueva York, Moscú, Pekín, ¿cómo se llama? Tokio, etcétera, etcétera. Cayeron. Y dice que la gran Babilonia vino a la memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de su ardor, del ardor de su ira. Irak, la gran Babilonia, también ella. ¿Por qué razón está en la mente de Dios Babilonia? Sigue Babilonia. Entonces se cree que va a haber un surgimiento de la Babilonia real.
Pero también se puede interpretar que este es una Babilonia espiritual. Y puede que se les dé las dos interpretaciones, porque tiene el sentido de dos interpretaciones. En la Biblia a veces se habla de algo real y algo espiritual. Se habla de Israel como nación. Y también el apóstol Pablo habla de un Israel espiritual, que es la iglesia. Entonces esas dos realidades funcionan en la palabra del Señor. Ahora, si vamos al capítulo 18, veamos. Vi descender, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este ángel lleva poder. Y versículo 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído, y dos veces lo dice, la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esto se habla de un lugar específico en la tierra. Esto no se puede interpretar espiritualmente. Se cayó Babilonia y ahora ha venido a ser habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Que esa ciudad va a caer y que después que caiga, todo espíritu inmundo, toda ave, todo animal aborrecible que sale en la Biblia va a habitar en esa ciudad. Algunas personas dicen, eso ya sucedió. Y es cierto, eso ya sucedió. Sucedió en el tiempo que el imperio medo-persa destruyó al imperio romano. Ya hablamos de eso en Daniel, cuando la escritura de la pared, ¿verdad? Ahí fue la transición, la caída del imperio babilonio y la introducción del imperio medo-persa. Y dice la Biblia que esa Babilonia jamás iba a ser habitada. Yo quisiera ver en el 21, no me salió el 21. Isaías capítulo 21, dice, no. Bueno, la Biblia habla todo eso, y toda ave aborrecible y todo animal aborrecible, dice la palabra del Señor. Por ejemplo, aquí en el 13:21, capítulo 13:21 de Isaías, dice, sino que dormirán ahí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, y ahí habitarán avestruces, y ahí saltarán cabras salvajes. ¿Dónde? En la Babilonia destruida. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite y cercano a llegar está el tiempo, y sus días no se alargarán. En otras palabras, en los palacios andaban las hienas, los chacales, los tigres, los animales inmundos, las serpientes. Entonces se habla de una destrucción que pasó hace muchos siglos, quizás 24 siglos. Pero ¿por qué aparece en el 18 de Apocalipsis? Porque la historia se vuelve a repetir. No va a aparecer nada en este libro de Apocalipsis que no vaya a suceder. Eso esté seguro. Después de ese tiempo que Babilonia fue destruida, jamás ha sido reconstruida. Hoy ni siquiera ruinas hay de esa gran ciudad, de ese gran imperio. Pero dicen que está siendo construida la Babilonia. Y hay un poderío ahí. Pero más que una ciudad real, que va a ser una ciudad real y va a caer junto con las otras ciudades en un gran terremoto,
donde estuvimos leyendo Apocalipsis 16, 19, va a caer otra vez esa Babilonia. Quiere decir que esa Babilonia va a volver a surgir. Pero también en este capítulo se habla de una Babilonia más temeraria, más preocupante, más amenazadora. Sigamos leyendo. ¿Y por qué razón? Porque las naciones, en nuestro tiempo presente, esta parte espiritual de Babilonia, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. El vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Esto es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque esto nunca sucedió en el imperio babilonio y ahorita no está sucediendo. Entonces este sentido es un sentido espiritual. Aquella populosa o opulenta ciudad opulento imperio poderosísimo que había construido Nabucodonosor, llegó a ser el centro del comercio de su tiempo, llegó a ser el Estados Unidos de hoy, con un poder militar, con un poder económico tremendo. Por eso Dios la pone como ejemplo. Y Dios la pone como ejemplo, ¿sabe por qué también? Porque ellos fueron los que se llevaron cautivo a su pueblo. Asiria, que fue una sucesión Babilonia fue una sucesión del imperio asirio. Entre Asiria y Babilonia, entre ellos dos se encargaron de dispersar al pueblo de Israel, de perseguirlo y de matarlo, y de contaminar la santa tierra. Entonces, por algo tiene Dios algo en contra de ese lugar. Ahora vemos aquí, esta parte no ha ocurrido, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. En el sentido material esto no ha ocurrido para Babilonia, pero en el sentido espiritual sí. Ahora aquí viene el sentido espiritual de Babilonia. Babilonia no solo representa una ciudad, también representa un mundo espiritual, un mundo religioso. Representa naciones depravadas e inmorales, corruptas, que van a llegar un tiempo a la memoria de Dios. Cuando ocurre ese gran terremoto que quedan todas las ciudades destruidas por un juicio de Dios, en el capítulo 16, 19, capítulo 16, versículo 19 de Apocalipsis, el que estuvimos leyendo hace poco, viene a la memoria la corrupta Babilonia, la parte espiritual de Dios. Ahora, ¿qué significa entonces todo esto? La Babilonia. Vuelvo a repetir, ciudades depravadas, inmorales. La depravación de Sodoma y Gomorra se vuelve a repetir. La depravación de Sodoma y Gomorra otra vez recupera su auge, recobra su poderío. Hoy estamos viviendo en una Sodoma y Gomorra. Hoy estamos viviendo la peor corrupción de toda la raza humana. Hoy vivimos en el tiempo de que tenemos que cuidar a nuestros hijos de todo lo que ellos pueden ver en la televisión y en los teléfonos celulares. Estamos viviendo un periodo de corrupción altamente poderoso. Mire lo que dice Isaías, hablando de Sodoma y Gomorra acerca de Babilonia. Mire lo que dice Isaías 13, 19. Dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que Dios trastornó. Hay una profecía que esa Babilonia que está destruida volverá a ser la misma Sodoma
y Gomorra. Esto en el sentido espiritual. Ahora, esa Babilonia, en el versículo 3, ahora vamos a leer, dice que corrompió, que ya leímos ese versículo, dice que corrompió a todos los reyes de la tierra. Todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. Entonces aquí viene la parte espiritual, porque se habla de fornicación. Una ciudad que simplemente es ciudad, ¿cómo puede corromper y hacer que todas las naciones forniquen? Eso de fornicación aquí va al corazón, va a la parte espiritual. Esta Babilonia ahora se está volviendo algo espiritual. ¿Qué significa eso? Bueno, estamos viviendo en tiempo, hermano, de una contaminación espiritual horrorosa. Mire, ya no se diga, la cinematografía. La cinematografía es una explosión tremenda. Ahí se puede ver cualquier cosa. Se puede ver pornografía, se puede ver muerte, asesinatos. Y a veces me pregunto por qué razón no podemos a veces ni siquiera dormir en la noche. ¿Por qué? Porque estamos atascados con tanta basura. A veces hasta los niños están que no pueden dormir porque están viendo escenas de crímenes, de horror, de sangre. Estamos viviendo en esa Babilonia espiritual. Ahora, ya no se diga, mire, el sistema de las naciones ha corrompido el tema de la familia tan grandemente bendecido por Dios. La familia, el núcleo familiar ya no es familia. Ya ahora otras cosas son familia. Ahora son hombres con hombres los que son familia. Yo no sé cómo van a engendrar hijos. Y perdone que estemos hablando de esto en esta sociedad, pero la familia se ha degradado, se ha destruido. La familia cristiana ahora está peor que la familia no cristiana. Ahora es más alto el grado de divorcios en las familias cristianas que ahora en las familias no cristianas. ¿Y saben por qué? Bueno, hay lógica. Simplemente porque las familias afuera no se están divorciando porque no se casan. Y ahora los cristianos, que se supone que debemos de mantener el contrato con Dios y con nuestra pareja, ahora es fácil que un cristiano se divorcie. ¿Y cómo se divorcian? Solo porque tienen diferencias. Dios mío, ¿a dónde vamos a parar? ¿Hacia dónde nos conducimos como iglesia? Estamos introducidos en la Babilonia espiritual. En las escuelas, ya no se diga, ustedes saben muy bien, en las escuelas hay un grado alto de corrupción. Ahora se les quiere enseñar sexualidad a los niños de 8 años. Y otro montón de otras cosas más. Que tengan que escoger su propio sexo cuando Dios ya escogió por ellos. Hermanos, estamos llegando y tenemos que orar mucho por nuestros hijos, por nuestros nietos. Ya no se diga el odio de clase, el aborto. Eso es normal ahora. En todas las naciones del mundo es normal que se aprueben leyes en contra de la familia. Mire lo que dice, veamos aquí lo que dice la palabra del Señor, hablando de fornicación. El versículo 13 habla de 3, ahí, del versículo capítulo 18, se habla de fornicación. Entonces no podemos hablar de una ciudad física que va a caer hablando de fornicación. ¿Qué cosa es fornicación? Todos los reyes se han contaminado con el vino de la fornicación de esa Babilonia. ¿Por qué razón? Porque todas han bebido el mismo vino corrupto. Hay naciones enteras que son corruptas, ciudades enteras como Las Vegas, corruptas.
Las playas ahora, hay playas que solo nudismo es. Por favor, hermanos, estamos viviendo en nuestro tiempo, en esta Babilonia. Ahora mire, Ezequiel 23:35.